la idea va a ser, yo creo que lo primordial en esta tarde son las oraciones. Eh, es lo primordial. Entonces, de alguna manera va muy rápido con el material. Yo después terminamos la clase y se lo subo en PDF completo, como lo tengo yo, al grupo del grupo del discipulado, para que después lo puedan leer tranquilos. Pero lo importante es que puedan hacer las oraciones. Y las oraciones marcan un comienzo, un tiempo especial en lo espiritual. Por eso creo que es clave el poder hacerlo, ¿no? Entonces, les animo que sean conscientes, que se animen a hacer las oraciones, que la puedan pronunciar. Habíamos trabajado en las primeras dos revelaciones que tenía que ver, acuérdense que lo que era lo derramamiento de la sangre de Jesús tenía que ver con la redención. Tiene que ver con con lo que Jesús hizo en los momentos previos y en los momentos de la cruz. Y lo que hemos entendido que el poder ser ministrado por esta sangre es buscar de que lo que quiso afectar Jesús a través de ella, lo podamos vivir en estas ministraciones. Seguramente después el Espíritu Santo les comience a abrir otras puertas, ¿no? Y en ese sentido les animo a que continúen estas administraciones que Dios les pueda llegar a mostrar. ¿Está bien? No se queden solamente con esto. Esto de alguna manera puede ser el puntapié, puede ser una puerta que el Señor les esté abriendo. Pero sí, lo que ustedes están haciendo ahora es establecer esta realidad del derramamiento de la sangre de Jesús, de establecerlo en un ámbito espiritual. Después, en el ámbito natural, puede ser de que se vaya desarrollando otras cosas. ¿Se entiende? Por eso es una administración básicamente espiritual. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con el derramamiento de la sangre tiene que ver con la redención. Y hablamos sobre la redención un poquito en la próxima clase. Karina seguramente va a ampliar este concepto, pero dijimos que la redención tiene que ver con poder salir de un lugar con un precio, ¿no? Y entendíamos de que fue lo que Jesús hizo, y el precio de sacarnos del lugar donde nosotros estábamos, de las tinieblas donde nosotros estábamos, fue a precio de su sangre. ¿Está bien? Ya habíamos dicho eso. Habíamos dicho que Dios había puesto en Jesús como juez la sentencia de nuestros pecados, y habíamos empezado a hablar de los 7 derramamientos de la sangre. El primer derramamiento habíamos hablado sobre el sudor como grandes gotas de sangre, que tenía que ver con la fidelidad de Jesús, el momento de el Getsemaní, el momento que Jesús decidió ir a la cruz. Dijimos de que quizás fue el momento más difícil de Jesús, porque él ahí ya sabía lo que le venía por delante. Sin embargo, él continuó con lo que había sido llamado a hacer en la tierra, que era completar la obra de redención, ¿no? El segundo derramamiento tenía que ver con la redención y la sanidad. Hablamos sobre esto, sobre el redimir, sobre la sanidad. Había mucho de que la sanidad no siempre se va a manifestar de la manera que nosotros esperamos, que la sanidad es mucho más amplia que una sanidad física, tiene que ver con una sanidad emocional, una sanidad espiritual, una sanidad bueno, espirituales, y tiene que ver en todas las áreas, relacional, familiar. Entonces ahí es donde Dios tiene que darnos la revelación, si se quiere, o el entendimiento de dónde está produciéndose la sanidad. Eso también es clave de entenderlo, ¿no? Y el tercer derramamiento que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la sangre que Jesús derramó en la corona de espinas. Y esto, ¿se acuerdan el momento en que Jesús derramó su sangre cuando estaba siendo golpeado, cuando estaba siendo torturado, si se quiere decir,
le colocan para amedrentarlo, para avergonzarlo, le colocan una corona de espinas, y tiene todo un significado, ¿no? En el material que yo les digo que les vamos a compartir después, lo desarrolla con más profundidad la idea, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender, primeramente lo que tenemos que entender, que todo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, previo a la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, en su resurrección y en su ascensión, en todo lo que él vivió acá en la tierra, tiene el sentido de de redimir. Todo lo que él fue obrando fue toda una obra de remisión para pagar el pecado, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que entender que el pecado no tiene que ver necesariamente solo con las acciones que nosotros podemos llamar pecado, sino que tiene que ver mucho más, tanto así que afectó totalmente a la creación. Si nosotros volvemos al principio, tal cual lo establece el Génesis, vemos que en el Génesis Dios establece un lugar, una atmósfera, si se quiere, llamada el Jardín del Edén. Y ahí coloca al ser humano, coloca a la humanidad representada en Adán y en Eva, y ahí comienza a tener una relación muy íntima con la humanidad, con el ser humano, de tal manera que Dios caminaba entre medio de ellos y ellos eran parte de Dios mismo, era todo un mismo ambiente, tanto lo terrenal, natural, con lo espiritual. Fíjense que cómo Adán y Eva podían relacionarse aún con los ángeles mismos, ellos lo veían, es decir, era toda una misma realidad. Ahora, lo que hizo el pecado, la rebelión, la maldad, esa involucramiento que tuvo Satanás sobre esto, fue romper esa relación. Y lo que hace Jesús en ese tiempo que él estuvo aquí en la tierra fue devolvernos de alguna manera la posibilidad de volver a entrar en ese tipo de relación. Por eso Jesús trae la realidad del Padre, del Abba Padre, trae la realidad nuevamente espiritual a la tierra, y aunque en ese momento no lo entendieron, después en el correr de los años se fue entendiendo, y en la revelación que fue dando el Espíritu Santo fueron entendiendo el misterio revelado, como dice el apóstol Pablo. El misterio revelado, el misterio que habla el apóstol Pablo en sus cartas, tiene que ver justamente con esto, con el plan que tuvo Dios Padre de volver a unir todo en Cristo Jesús. En lo que Jesús es y en lo que Él hizo, se volvió a unir esta posibilidad de poder estar unidos nuevamente en esta relación. Entonces nosotros tenemos que entender de que más allá de que estemos en un lugar como la tierra, que aún sigue siendo afectada por el pecado y por la maldad, nosotros podemos, por la autoridad que Dios nos da como hijos o hijas, podemos generar ambientes. Porque convengamos que el ser humano genera ambientes. El ser humano genera ambientes donde está. Ustedes lo pueden notar, no sé, en su trabajo. Cuando llega una persona si se quiere, con mala onda, con negatividad, con malestar, cambió el lugar. Y todos decimos, cambió el ambiente. Llegó esta persona, cambió el ambiente para mal. Pero también una persona que irradia alegría, una persona que irradia paz, una persona que irradia amor, cambia el ambiente también, y pueden decir, wow, mira lo que provoca esta persona en este lugar. Bueno, eso es la capacidad que tenemos humanamente de poder hacer. Ahora, cuando Cristo está en nosotros, tenemos la capacidad y la posibilidad de poder generar ambientes espirituales donde quien gobierne esos ambientes sea el Espíritu Santo a través nuestro, y a través de nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras palabras, a través de nuestras relaciones. Por eso es importante establecer esta realidad espiritual que tiene que ver con el derramamiento de la sangre de Jesús, para posicionarnos espiritualmente en un ambiente de sanidad, de restauración, donde el Espíritu Santo está actuando en nosotros,
y donde nosotros mismos vamos a poder evidenciar lo que Jesús hace en nosotros y a través nuestro. ¿Está bien? Ahora, déjenme leerles un poquito. Dice, a causa del pecado de Adán, la tierra recibió la maldición que se menciona en Génesis 3, ¿no? La dominación del hombre sobre la mujer, la maldición del trabajo, lo dificultoso del trabajo con poco y bajo rédito, el esfuerzo que hay que hacer para ganar el sustento y la desesperanza que viven muchos en vida son frutos de la misma maldición. Ahora, tenemos que aclarar que en Génesis 2 el trabajo era una bendición. No es que porque nosotros trabajemos hoy estemos bajo maldición. Es decir, el trabajo no es maldición. El trabajo se volvió maldición por todo lo que acarrió después del pecado. Pero el trabajo en Dios es bendición. Por eso es necesario redimirlo. Por eso es necesario lavarlo con la sangre de Jesús. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora con este derramamiento. El pecado distorsionó y corrompió esta primera realización del Padre para con la humanidad. Miren lo que dice, en Génesis 3, lo que yo les decía, ¿no? Está descrita la maldición. Ahora, Jesús a través de la sangre que derramó por causa de la corona de espinas canceló esa maldición y le da la oportunidad de experimentar una genuina vida victoriosa y volver al diseño original de cuidado y mayordomía. La escasez en cualquiera de sus dimensiones, sea espiritual, emocional, físico, financiera, es una derrota en la vida del ser humano. Ahora, miren, este concepto también nosotros también tenemos que levantar y redimir, que tiene que ver con la idea de mayordomía. El Señor nos manda a ser mayordomos. La mayordomía tiene que ver, ¿qué es un mayordomo? La persona que es un mayordomo es la persona a la cual se le encarga un lugar, una casa, una propiedad, para que la administre, para que la cuide, para que la guarde, para que la haga trabajar. Es decir, ahí tiene que ver la parte de administración, para que haga que eso produzca. Dios nos llama a los seres humanos a vivir bajo la mayordomía. Pero esto se hace posible y es real solamente en Cristo. Cristo nos da el poder y las herramientas que Él tiene para con nosotros, para poder vivir la vida desde la mayordomía. Y esto es un don que hay que pedírselo al Espíritu Santo. Y yo les animo que puedan hacer esto, puedan pedirle al Espíritu Santo el don de la mayordomía. El don de la mayordomía implica entender y aceptar que solo somos mayordomos en la tierra, que todo lo que tenemos no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y Él nos da la posibilidad de administrar, nos da la posibilidad de cuidar, nos da la posibilidad de resguardar. El día de mañana todos vamos a dar cuenta qué hicimos con lo que Él nos entregó como mayordomos. Y ahí está nuestra vida, y ahí está nuestro cuerpo, y ahí están nuestros hijos, y ahí está nuestra casa, y ahí está el trabajo, ahí está todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y nosotros somos mayordomos. Miren qué concepto tan increíble, ¿no? Y si todos los cristianos entendiéramos verdaderamente esta realidad que somos mayordomos en la tierra, yo creo que tendríamos mucho cuidado y mucha responsabilidad y mucho resguardo de todas las cosas, porque sabemos de que de todo vamos a estar dando cuenta y todo Dios nos dio la confianza a nosotros como sus hijos y sus hijas de cuidar las cosas que nos da. Por eso es tan importante decir qué hacemos con lo que Él nos da, ¿no? Entender de que lo que tenemos no viene de nosotros, no somos dueños. Por eso Jesús dijo, ¿no? Si no podemos agregar no podemos agregarle nada a nuestra vida, no le podemos agregar nada a nuestro cuerpo. ¿Por qué nos preocupamos de esas cosas? Se dan cuenta, ¿no? Porque tiene que ver justamente con esta realidad. Estamos encargados, somos encargados, si se quiere, de la vida que nos corresponde en todas sus dimensiones, ¿no? Ahora,
Los cardos y las espinas, señal de maldición y fruto del pecado, al ser colocados sobre Jesús en forma de corona y en búsqueda de escarnio, es decir, de vergüenza y de humillación, nos redime de la maldición de la tierra. Cuando la corona de espinas fue colocada en Jesús, colocaron sobre su cabeza la maldición descrita en Génesis 3, y la sangre que se vertió por las heridas provocadas nos redime y nos purifica de todas las consecuencias del pecado y la maldición. Por tanto, todo lo que estuvo bajo maldición ahora pasa a estar bajo bendición. Lo que significa una corona tiene que ver con el poder, con la fama, con la gloria, con la riqueza. Y la libertad a causa de la corona tiene que ver con bendecir la tierra por la sangre de Jesús, y la tierra nos devolverá los frutos que nos corresponden. ¿Se dan cuenta? Entonces comprendemos que la victoria ganada por causa de la justicia de Jesús nos da el privilegio de conquistar todas las áreas de nuestras vidas, sean espiritual, relacional, laboral, profesional, ministerial y área académica, que estuvieron sujetas a maldición. Ahora, sobre esto yo les animo que podamos orar en este sentido. Está bien, vamos a empezar con las oraciones. ¿Qué les parece si elaboramos una lista de las áreas en la vida, en nuestra vida, que están bajo maldición? Áreas donde ustedes ven claramente que no ha podido avanzar. Yo sé que esto nos puede llevar tiempo. Yo les animo que este trabajo de la aplicación lo puedan hacer después cuando vuelvan a retomar este tema. Y yo les animo que en esta semana puedan retomar esta clase y puedan volver a releerlo y nuevamente volver a hacer las oraciones si es necesario que la hagan. ¿Está bien? Ahora, ¿hay alguna pregunta sobre este asunto? Por su silencio diría que no. ¿Qué les parece si vamos a orar? Si oramos sobre esta palabra. ¿Les parece? ¿Se entendió cuál fue la idea? La idea del derramamiento de la sangre que Jesús vertió a través de la corona tiene que ver con redimir, rescatar todo lo que cayó bajo maldición cuando Adán y Eva pecaron y fue a maldición la tierra. Entonces, redimir, volver a levantar eso. Y mucho tiene que ver con el trabajo, mucho tiene que ver con las cosas que nosotros no hemos comenzado o no hemos realizado, con las cosas que nosotros teníamos que haber empezado a hacer y no las hemos hecho, con el trabajo como una carga, con las responsabilidades como una carga, como una maldición, o inclusive con la parte económica, con la parte financiera, que muchas veces la sensación es que se nos escapa el dinero, que no tenemos el control de las finanzas, y en esta administración la idea es poder hacer que la sangre de Cristo aún lave nuestras finanzas y nuestra economía. ¿Está bien? Entonces, acá ustedes se van a dar cuenta a través de las oraciones. Sí. Hola, le quería preguntar, Jesús murió, ¿y por qué nosotros no nos podemos apropiar de todas esas cosas? O sea, porque, lo desconocíamos. Exacto. A ver, nosotros, ¿qué tenemos que entender? Nosotros tenemos que entender que todo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, es decir, todo lo que Él hizo estando acá en la tierra, previo a la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, en su resurrección y en su ascensión, todo lo que Él conquistó ahí, hay una necesidad enorme de poder recibirlo, de poder apropiarnos de eso. Porque nosotros, ¿de qué nos apropiamos cuando nosotros aceptamos que Jesús murió en la cruz? Nos aprendimos
apropiarnos solamente del perdón de pecados. Porque nuestra confesión de fe, ¿qué hace? Nuestra confesión de fe es decir, Señor Jesús, yo reconozco que en la cruz del Calvario moriste por mis pecados. ¿No hicimos esa oración? Todos hicimos esa oración. Todos le dijimos de alguna manera a Jesús, Jesús, yo reconozco que vos llevaste en la cruz todos mis pecados, toda mi maldad, y yo reconozco que pagaste en la cruz la reconciliación para que yo pueda hoy llamar a Dios Papá, poder reconciliarme de eso. Eso es una parte nada más. Lamentablemente, muchas veces la iglesia tradicionalmente solo se quedó en esa parte, en el perdón de pecados. Y todo el resto no lo vivió, no lo trabajó. Entonces, la idea es que podamos ministrar lo que el Espíritu Santo nos revela ahora a nosotros con respecto a esto. Yo creo que en la medida que nosotros vayamos trabajando y vayamos conociendo más del Señor, el Espíritu Santo más nos puede ir mostrando lo que Él hizo a favor nuestro, a favor de la iglesia. Por eso son importantes estas oraciones de hacerlas con conciencia y con responsabilidad, porque son tus palabras y son mis palabras. ¿Me explico? ¿A eso te referías? Sí, pastor, gracias, sí. Bárbaro. Vamos a orar estas palabras, vamos a orar. Yo les pido que repitan conmigo. Padre, en nombre de Jesús, gracias te doy por darme nuevas oportunidades para vivir toda la plenitud que me diste como herencia por ser tu hijo. Confieso que hasta aquí he vivido bajo la maldición del pecado y solo he visto cardos y espinos. Hasta aquí el trabajo ha sido una maldición en mi vida y hasta aquí el fruto del mismo ha sido penoso y angustiante. Te pido perdón por haber estado viviendo en pecado, en maldición y por mi porfiado corazón, haber maldecido tu creación. Te pido perdón por hacer de mi trabajo una maldición y por creer que todos los recursos y finanzas solo han venido por el esfuerzo y la terquedad de mi vida, mi familia y mis generaciones. Declaro que a partir de ahora, la bendición conquistada por Jesús en el derramamiento de la sangre a través de la corona de espinos es sobre todas las áreas de mi vida, de mi familia y de mis generaciones. En el nombre de Jesús, quito ahora todo manto de maldición que cubrió mis recursos, mis relaciones, mis finanzas, y se santifica todo fruto del trabajo. Por la sangre de Jesús aplicada en mi vida, familia y mis generaciones, declaro que a partir de ahora, toda raíz de maldición e iniquidad que sujetaba a servidumbre y esclavitud toda mi vida
y todas las áreas mencionadas, espiritual, emocional, familiar, ministerial, social o relacional, profesional, laboral, económica y financiera, es cancelada y quitada completa y totalmente, sin dejar ningún vestigio de su presencia. En el nombre de Jesús, le ordeno al espíritu devorador que deje de consumir mis recursos y mis finanzas, que deje de consumir mis energías y esfuerzos. En el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu que gobierna desde el muladar, que deje de afectarme, porque la sangre de Jesús es ahora antepuesta sobre todas las áreas de mi vida. Conforme a lo escrito en Malaquías 3, versículos 9 al 12, declaro que el mismo Padre reprende al devorador y así deja de afectar todos mis recursos. Declaro que a partir de aquí soy fiel en mis ofrendas y diezmos, estableciendo este pacto espiritual. En el nombre de Jesús, declaro que el devorador y todo espíritu del muladar ahora comparecen ante el trono de Jesús y Él les asigna el lugar donde deben ir. Y nunca más vuelven a traer miseria, escasez, enfermedad e improductividad sobre mi vida, mi familia y mis generaciones. Por cuanto mi Señor Jesús derramó su sangre por medio de la corona de espinas, bendita es la tierra por tu causa. Declaro que hoy es cambiada la maldición de mi tierra, la herencia de mi familia, por la bendición en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, bendigo mi trabajo y todo fruto de él. Declaro que sobre mi mesa nunca más faltará el pan, ni el abrigo sobre mi cuerpo, y el de mi familia y de mis generaciones. Declaro que el Padre es nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, mi Señor, le pido ahora al Espíritu Santo que me rejuvenezca, que sople sobre mi vida, mi familia y mis generaciones el soplo de vida que hace que todo vuelva a comenzar en bendición. Establezco que todos los recursos, finanzas y nuevos proyectos son trabajados desde la mayordomía, el cuidado y la responsabilidad como hijo de Dios.
y que todo es dado para la extensión del reino del Padre aquí en la tierra. Por tal razón, te pido, Espíritu Santo, que me des el don de administración, el don de mayordomía y el don de fructificar en todas las áreas. En el nombre de Jesús sea todo hecho así. Amén. Amén. ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Permiso, Ima. A los chicos, si quieren hacer alguna pregunta, pueden habilitar el micrófono. ¿Sí? Y después, una vez que hagan la pregunta o con la consulta, el comentario, lo silencian otra vez. ¿Alguien quiere hacer pregunta? Sí, Ayelen y Ezequiel. Pregunta, Isma. Sí. Como consulta, ¿qué es emulador? Nunca lo he escuchado, por eso. No, no entiendo, no se escucha claro. ¿Qué sería el emulador? Nunca había escuchado de esta palabra. No escuché la pregunta. ¿Qué dice Jorge? ¿Vos podés decirme? El muladar. Te habla del espíritu de Muladar que dijiste, Isma. Ah, bueno, yo esperaba, bueno, eso es señal de que me están prestando atención. Yo digo, wow, todos sabemos lo que es el muladar, espectacular, excelente. Si no, alguien tenía que preguntar qué era el muladar. El muladar tiene que ver con el lugar, con el basurero. Hay espíritus, demonios que gobiernan desde el muladar, desde el basurero. En los salmos se habla sobre el muladar. Y el muladar tenía que ver con eso. Y nosotros hemos entendido en varias ministraciones espirituales que la pobreza y la escasez, a veces, por ejemplo, cuando todas las cosas se rompen en la casa, cuando no se puede tener nada nuevo, cuando se vive en miseria, tiene que ver con que el espíritu que viene del muladar o está gobernando desde ahí o hay influencias desde ahí. Son regiones espirituales. Por eso es cancelar la obra que se hace desde ese lugar. Eso es el muladar. Y el espíritu devorador trabaja desde el muladar. No me acuerdo ahora cómo se llama ese espíritu devorador, pero en la Biblia lo relacionan con la langosta, con todo lo que se va devorando las cosas, que se come todo. Y esos son espíritus que pueden afectarnos. Pero también tenemos que, si nosotros cancelamos en lo espiritual su obrar, pero después tenemos que aprender a administrar. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle el don de administración al Espíritu Santo y aprender a administrar los recursos que Él nos da. Ahora, algo que después si tienen inconvenientes sobre este tema, lo podemos tratar o lo hacemos en la semana a través del grupo, pero si alguien tiene problemas con el tema del diezmo y las ofrendas, si tienen dudas sobre eso, me gustaría que lo pudiéramos charlar. Yo quiero que entiendan que a nadie se le pide diezmo ni ofrendas. Por favor, nunca piensen eso. Pero entiendan que hay principios espirituales que se gobiernan desde ahí. Y si ustedes toman el pasaje que yo les di en la oración de Malaquías 3, se van a dar cuenta que es muy claro ese pasaje. Y algo que nosotros tenemos que entender de que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es una sola palabra,
que cobra vida a través de Cristo. Y por eso, después lo podemos charlar tranquilamente, pero tenemos que entender de que hay leyes espirituales que funcionan, y una tiene que ver justamente con esto. Entonces ustedes empiezan a vivir, si no lo hacen hasta acá, en una legalidad espiritual, que esa legalidad espiritual que ustedes viven obliga al mundo espiritual a responder sobre eso mismo. ¿Se dan cuenta? Pero eso tiene que ser aceptado por cada uno. De nuevo, nadie se sienta presionado con este asunto, pero es una realidad que nuevamente después lo podemos charlar si quieren en privado o en el grupo aparte, ¿no? Si hay dudas sobre esto. ¿Está bien? Vamos al cuarto razonamiento. Isma, ahí están haciendo una pregunta en el chat. Sí. Si es que hay que diezmar solamente de un trabajo fijo. Eso es lo que preguntan. El tema del diezmo, yo entiendo de que es una cuestión de Dios con la persona. Y vos con la persona, con Dios, vos definís con Él qué es lo que vos vas a diezmar. Nadie te puede decir, tiene que ser de esta manera. Es decir, es una cuestión que vos se lo estás entregando a Dios. Lo que yo entiendo, y yo lo vivo de esta manera, que todos los ingresos que yo tengo, sea en negro, sea en blanco, yo diezmo sobre ellos. Y se los consagro al Señor. No lo dejo de hacer de esa manera. Obviamente, si el dinero que te ingresa es por venta de droga, no se entiende que... Sería todo el fruto de nuestro trabajo. Exacto. Que todo lo que nosotros nos esforzamos, aún hay personas que trabajan, hacen un trabajo, no tienen algo fijo, y les digo, chicos, en serio, por testimonio, que cuando diezmamos, Dios es fiel, Dios es fiel. Y lo vamos a hacer primero por obediencia, porque es un mandato, está ordenado por Dios, pero también van a ver que Dios se une a su economía, Dios es parte de nuestra economía y es el que vamos a ver la bendición de la obediencia también. Pero para mí es esto, es el fruto de todo nuestro trabajo, sea el trabajo que tengamos. Ahora, después cuando ustedes tengan este material y vuelvan a releer las oraciones, ustedes se van a dar cuenta que las oraciones no son palabras que fue una ocurrencia de una persona. Por eso yo les digo, a mí esto me ministró primero a mí, porque acá el Espíritu Santo está hablando, y acá en las oraciones se establecen principios espirituales. Cuando ustedes lo van a ver en qué sentido está hecha las oraciones, no es por si acaso o si sucede o no sucede, no, se están estableciendo principios espirituales. Ustedes están dando órdenes, están marcando un camino a través de estas oraciones, y así funciona el mundo espiritual. Cuando vuelven a releer estas oraciones se van a dar cuenta los adjetivos que se utilizan, y los asienta a ustedes, me asienta a mí en una posición espiritual de liderazgo, de autoridad, y el mundo espiritual responde de esta manera. Ahora, yo me paro sobre estas oraciones, determino cosas, establezco cosas en lo espiritual, pero también tengo que entender de que eso, el mundo espiritual va a funcionar a favor mío, siempre y cuando yo también me establezca en estos principios y los haga mi verdad. ¿Me explico? Porque si no son palabras tiradas al viento nada más. Cuando yo me levanto y me posiciono sobre estas palabras, las estoy estableciendo verdaderamente porque hay una actitud de mi vida, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi corazón, que determina esto.
Ahí es donde vos te pones de pie y decís, no, esto va a hacerse de esta manera, porque lo estoy estableciendo de esta manera. En el tiempo lo van a ver cómo se va a ir ejecutando. Y no es que ustedes le estén dando, o yo le esté dando órdenes a Dios o al Espíritu Santo, sino que estoy parándome en los recursos que Él a mí me está dando. ¿Se entiende? En los recursos que a mí me da el Espíritu Santo nos paramos. Ahora, si hay cosas que me inquietan, son cosas que tengo que trabajar. Y ahí quizás el Espíritu Santo me esté llamando la atención y ver cuáles son las cosas que me inquieta de todo esto y me molesta. Y otra cosita más, el mundo espiritual, yo se lo dije en un principio, funciona a través de leyes espirituales. Y las leyes espirituales funcionan más allá si yo estoy de acuerdo o no lo estoy. Es decir, depende de mí querer obedecerlas o no, o vivirlas a mi favor o a mi contra. Pero la ley espiritual está, funciona y van a funcionar siempre. Lo que yo estoy haciendo a través de estas oraciones, estoy haciendo que estas leyes espirituales que se desatan a favor mío a través de los derramamientos de la sangre de Jesús, comience a afectarme a mí, a mi familia y a mis generaciones. Por eso son cosas que tengo que determinar, decidir caminar sobre esto. Por eso el discipulado no es algo que yo aprendo solamente como una información, sino que realmente si yo lo aplico en mi vida, las cosas que voy aprendiendo, son principios que van a dirigirme de una manera que realmente voy a vivir creciendo en la medida que Dios quiere que crezca en este tiempo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante continuarlo, seguirlo, y en lo que el Espíritu Santo le vaya marcando, ir trabajándolo, porque lo que le decía en un principio, esto puede ser las puertas de algo extraordinario de parte de Dios, o puede ser que los posicione en un mayor nivel de autoridad y de poder en su presencia, o le abra un nuevo camino por donde tienen que transitar. Eso lo sabrán ustedes con el Espíritu Santo. Pero por eso lo bueno es seguir compartiéndolo y trabajándolo desde la célula, a través de sus líderes, en la iglesia, no sé cómo lo estarán manejando después. Pero yo les animo que lo continúen. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. El cuarto derramamiento tiene que ver con la libertad. En Isaías 56 dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Y en el Salmo 69:7 dice, el rostro de Jesús quedó desfigurado por los cruentos golpes recibidos a tal punto que su oración fue porque por amor a ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, dice el Salmo 69:7. En Marcos 14:65 dice, algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos, profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Jesús soportó este dolor para que nosotros fuéramos libres del espíritu de rechazo, las injurias, el menosprecio y todo lo que haya tocado nuestra autoestima. La sangre que brotó del rostro de Jesús cuando le arrancaron la barba representa el poder de ser aceptado. Porque quitarle su barba en la cultura de su tiempo hablaba de una expresión de rechazo, de vergüenza, de afrenta y de humillación. La sangre nos habla que aunque otros nos hayan rechazado, el Señor nos acepta. Cuando otros nos dieron la espalda, Él nos da su rostro. Si alguien nos ha pisoteado, Él nos levanta. Es la sangre de la aceptación
y tiene gran poder porque brotó del rostro de Jesús. Aplicar una gota de esta sangre sobre nuestra vida, estamos declarando que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que ya no se dirá de ninguno de nosotros nada que haya traído vergüenza, baja autoestima y rechazo. Recibimos la nueva imagen en Cristo por ser una nueva criatura en Él. ¿Se entiende esta administración? La sangre que brotó del rostro de Jesús me posiciona en una posición de aceptación de parte de Dios. Y así como a Jesús, Él cargó sobre Él en este castigo, cargó Él el peso de la humillación, de la vergüenza, del rechazo, y pudo haber provocado en cualquier ser humano como él, pudo haber provocado una baja autoestima, una desvalorización. Él nos permite redimir esto y entender de que en él somos aceptados y somos hijos, somos hijas, con un sentido y con un propósito de vida. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre esto? Vamos sobre las oraciones. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por proveer todo lo que necesito para vivir plenamente tal cual tus diseños y propósitos con mi vida, mi familia y mis generaciones. En el nombre de Jesús, te pido perdón por haber vivido creyendo que las circunstancias, que las personas que me dañaron y que mi poca fe en mí mismo hizo que generara en mí una muy baja autoestima, rechazo y falta de identidad. En el nombre de Jesús y por decisión propia, decido perdonar y soltar a toda persona que afectó mi identidad y mi autoestima. Y si el Espíritu Santo le marca a una persona en particular, nómbrenla. Nombren a esa persona. Cancelo toda palabra sobre mi vida de maldición, rechazo y vergüenza. Cancelo toda palabra autoinfligida que sometió a mi alma, mi cuerpo y a mi espíritu a cárceles de impiedad, cárceles de angustias, cárceles de muerte y de abortos de proyectos, de sueños y de iniciativa. Anulo en el nombre de Jesús toda palabra
que lancé sobre otras personas, llevándolas a las mismas cárceles que fui sometido. Te pido perdón, Padre, por haber maltratado a otras personas. Si viene a su mente, nómbrenlas. De la misma manera que me maltrataron y socavé su autoestima como la hicieron conmigo. En el nombre de Jesús, aplico ahora la sangre de Jesús derramada en los momentos de escarnio, de humillación, al serle quitada su barba y por todos los golpes que recibió. Aplico la sangre de Jesús sobre mi vida, mi familia y mis generaciones, sanando toda baja autoestima, todo rechazo y toda vergüenza. Declaro en el nombre de Jesús que ahora la sangre de Jesús es aplicada sobre mi alma, sanando mis emociones, mis sentimientos, mi mente y mi voluntad. Declaro en el nombre de Jesús que ahora la sangre de Jesús es aplicada sobre mi cuerpo, sanando toda dolencia física provocada por el rechazo y la baja autoestima. Declaro en el nombre de Jesús que su sangre es aplicada sobre mi espíritu, quitando todo oprobio, vergüenza y escarnio. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que me saques ahora de toda cárcel de opresión, de toda celda de oscuridad, donde había sido sometido a causa de la baja autoestima, el rechazo y la vergüenza. En el nombre de Jesús, salgo ahora de estas cárceles y soy establecido en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, y allí recibo constante sanidad y todas las riquezas espirituales que necesito para activar los propósitos de Dios sobre mi vida, mi familia y mis generaciones. En el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, declaro ahora que en el poder de su sangre vertida se levanta todo proyecto, todo sueño
y toda iniciativa que no pude hacer antes por la falta de confianza en mí mismo, en mi familia y en mis generaciones. Me levanto en el nombre de Jesús y declaro que soy un hijo de Dios, amado, aceptado, valorado y lleno de la presencia de su Espíritu para concretar todo proyecto abortado hasta aquí, para vivir todos los propósitos que el Padre estableció para mí, mi familia y mis generaciones. Establezco por el poder del Espíritu Santo que de ahora en más mi casa y yo solo serviremos al Señor, que estamos totalmente consagrados a su voluntad y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Soy una persona completa en Cristo. Amén. 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 ¿Alguna pregunta? Ahí cuando hablas sobre la sangre vertida, el escarnio o socavé, ¿qué significan? Socavó, ¿dónde estaba eso? Para. Lo que es socavar tiene que ver con, cuando yo socavo, si socava un proyecto, tiene que ver con, de alguna manera, arruinar lo que estaba destinado a hacerse. Es dañar lo que se quería hacer. A veces nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos un sueño, un proyecto, y nosotros mismos lo tiramos abajo. Somos negativos y no lo queremos hacer, y vemos toda la contra, pero podríamos hacerlo, pero no, lo tiramos totalmente abajo. Eso es socavar. ¿Se entiende? Entonces, aplicar la sangre de Jesús en eso quiere decir que todo lo que se hizo para arruinar lo que Dios había puesto en mi corazón, en nuestro corazón, sea purificado, limpiado, cancelado. Esa es la idea. ¿Se entiende? Sí, sí. Y escarnio. Sí, hola, profe, hola a todos. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Escarnio significa esa burla cruel. Esa es la finalidad de la palabra escarnio. Es cuando la finalidad es humillar o despreciar a alguien. Eso es escarnio. Perfecto. ¿Se comprendió? Sí, Buenísimo. sí, y sangre vertida. Y la sangre vertida tiene que ver con cómo la sangre fue derramada. La sangre no se contuvo en un lugar, la sangre se desparramó. Vertir tiene que ver con eso, con desparramar algo. Perfecto, derramar, ahora sí. sí. Quinto derramamiento de la sangre. ¿Cómo vamos con el tiempo, Jorge? Dale. Dale, nomás tenemos ilimitado. Quinto derramamiento de la sangre. Tiene que ver con la productividad. Tiene que ver con la sangre que brotó de sus manos cuando fue clavado en la cruz. Las manos representan todo labor, expresiones de cariño y la posibilidad de transmitir un sinnúmero de acciones. Pero también representan el maltrato y la violencia. El propósito, como toda la redención, es volver a vivir la relación con el Padre de la manera más unida posible. Por tal razón buscamos consagrar todo nuestro cuerpo, alma, espíritu y corazón. Las manos consagradas al Espíritu Santo y santificadas pueden ser utilizadas
utilizadas para crear, para transmitir afectos, abrazos o caricias, bendecir y transmitir el poder de Dios, la unción y la sanidad. La sangre que brotó de las manos de Jesús nos habla acerca de la unción y la santificación como un proceso de consagración. En el Antiguo Testamento leemos que David quiso hacer el templo a Jehová. ¿Se acuerdan esa historia? Pero no lo pudo hacer porque sus manos estaban manchadas de sangre. Eso lo leemos en 1 Crónicas 28. Sin embargo, Salomón sí lo pudo hacer porque era un hombre de paz. Eso fue la restricción que Dios le dijo al profeta Natán a David. David quiso hacer el templo y el profeta Natán le dijo que lo hiciera, pero después Dios le dijo, no lo haga porque sus manos estaban manchadas de sangre. Así había necesidad de purificar las manos. Y para poder hacer una obra para Dios había que estar en paz. Y eso fue la función de Salomón. Esto nos enseña que nuestras manos deben ser purificadas y consagradas para los propósitos que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Así se pueden activar los dones y las unciones que Él depositó en nosotros. El enemigo clavó las manos de Jesús a la cruz para dejarlo inmóvil, pero esas manos hoy están sobre nosotros para que nos movamos en lo sobrenatural. En Mateo 10:8 dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Fíjense que son acciones que se hacen a través de las manos. Jesús, cuando eligió a sus primeros discípulos, les dio esta orden, lo cual implicó el uso de sus manos. Toda transmisión de su poder fue a través de las manos de los apóstoles, y de la misma manera lo es con nosotros que somos su iglesia. Consagrar implica dedicar nuestras manos para que todo lo que toquemos y transmitamos sean bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Tenemos que entender que lo que hay en nosotros se transmite a través de las manos o el contacto de nuestro cuerpo con aquello que queremos afectar. Nuestras manos deben ser purificadas, limpiadas de todo mal uso. Cuando vivíamos en las tinieblas, nuestras manos eran usadas consciente o inconscientemente para cualquier uso y lo que había en nuestro corazón, la mano lo transmitía. ¿Se entiende esta realidad? Todos sus hijos e hijas portamos su presencia, su Espíritu Santo, y nuestras manos son medios de transmitir, de pasar, de comunicar lo que es necesario para que sea establecida su voluntad. Ahora bien, todos tenemos habilidades especiales que nos diferencian de las demás personas, que nos habilitan para hacer cosas únicas y personales. A estas habilidades se les llaman talentos innatos, y aunque sean naturales en nosotros, son susceptibles de perfeccionamiento. Deben ser consagrados también al uso del Espíritu Santo para que sean direccionados a la extensión del reino de Dios. Cabe la aclaración que el Espíritu Santo a los hijos de Dios les entrega dones o activa dones que ya fueron depositados en cada uno. El propósito de los mismos siempre es en función de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y esto lo pueden leer en 1 Corintios 12 y Efesios 4. Así como los talentos, los dones deben ser consagrados y purificados de tal mal uso, de todo mal uso. Yo quiero que entendamos esta realidad. A veces nosotros también en esta mala enseñanza que tuvimos, separamos lo secular de lo sagrado, lo profano de lo puro. Es decir, a veces nosotros pensamos que solamente lo que vivimos dentro de un ambiente llamado templo, llamado iglesia, eso es santo. Y todo lo que vivimos en nuestro trabajo, todo lo que tocamos en nuestro trabajo, o en la escuela, o en la universidad, donde nos movemos, no tiene nada que ver Dios ahí. Y la verdad que eso es una mentira.
porque en todo lo que nosotros vivimos, todas las cosas que nosotros nos relacionamos, Dios está en ese lugar. Y nuestro trabajo, por más especial que sea, Dios está en ese lugar. Y nosotros, sin darnos cuenta, transmitimos lo que hay en nuestro corazón, transmitimos lo que hay en nuestro espíritu, lo que hay en nuestra alma, y lo hacemos a través de nuestras manos, a través de nuestro cuerpo. Entonces ahí también, y así como nosotros consagramos nuestro trabajo para el Señor, consagramos nuestros miembros para el Señor, para que todo lo que nosotros vivimos y hacemos, también su presencia sea impartida desde ahí. Igual que los talentos, igual que los dones, exactamente igual. Es entregárselos al Señor como una ofrenda para que Él los use conforme a lo que Él quiere hacer. ¿Me explico? Oramos en este sentido, entonces vamos a orar. A causa de la sangre derramada por Jesús, miren esto, a través de sus manos es rota la improductividad, la pereza, la distracción, la mediocridad y la falta de creatividad. A causa de la sangre es restaurada la unción, los dones y talentos de cada uno. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios para transmitir su poder y su gloria. Lo que siembra el Señor siempre lo devuelve en bendición y multiplicación. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darme todo lo que necesito para hacer tu voluntad aquí. En todos los lugares donde estoy o soy parte. Gracias te doy por los talentos y los dones que me has entregado. Voluntariamente decido consagrar todos los talentos y los dones para que sean utilizados por el Espíritu Santo en función al reino de Dios y de su iglesia. Padre, te pido perdón por el mal uso que les di hasta aquí. Declaro que de ahora en más, toda mi vida está en completo servicio al Espíritu Santo. Por tal razón, en el nombre de Jesús, aplico la sangre derramada de las manos de Jesús cuando fueron traspasadas por los clavos en la cruz sobre mis manos, santificándolas por completo y quitando de ella todo manto de oscuridad y de inmundicia. Reconozco que en las manos de Jesús fueron colocados todos los pecados, iniquidades y maldiciones que llevaron a mis manos a ser utilizadas para todo acto profano, de pecado, de inmundicia, obedeciendo los instintos más bajos y pecaminosos de mi naturaleza humana, caída, que vivía bajo la oscuridad y en el reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, ahora mis manos son lavadas en la sangre de Jesús y desatadas completamente para ser utilizadas en santidad
y obediencia al Espíritu Santo. Por tal razón, les ordeno, en el nombre de Jesús y por la sangre vertida de sus manos, cuando fueron atravesadas por los clavos, a todo espíritu y demonio que suelten ahora mis manos, para que fluya solamente lo que viene del Espíritu Santo a través de ellas. En el nombre de Jesús, declaro y establezco que ya no tienen ninguna legalidad sobre mis manos, talentos y dones, los demonios asignados para utilizarlos en beneficio de la oscuridad, el pecado y la inmundicia. Por eso ahora les ordeno, en el nombre de Jesús, que comparezcan ante el trono de Jesucristo, y Él les asigna ahora el lugar donde deben ir, y nunca más pueden volver a utilizar mis manos, talentos, dones y capacidades para su provecho y maquinaciones de maldad. Declaro, establezco y determino que todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu son limpiados por la sangre de Jesús y que estoy al servicio del Todopoderoso Dios, consagrado y santificado para la obra a la que fui llamado a hacer. Ahora te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que actives por completo todos los dones que pusiste en mí, en mi familia y mis generaciones, para que en todo lo que haga sea extendido el reino del Padre y la Iglesia siga creciendo y estableciéndose conforme a tus diseños. Declaro en el nombre de Jesús que soy un hijo que vive en plena voluntad del Padre, que sirvo con todas mis capacidades en la iglesia y que extiendo el reino del Padre en autoridad y poder conforme a lo establecido desde antes de la eternidad para mí, mi familia y mis generaciones. En el nombre de Jesús sea hecho así. Amén. Amén. Vamos que nos faltan 12. ¿Alguna pregunta? ¿Maquinaciones puede ser o imaginación? Maquinaciones. Maquinar tiene que ver con hacer planes de maldad. Maquinar el mal tiene que ver con eso, con planificar el mal. ¿Seguimos? Sí. Sexto derramamiento de la sangre de Jesús.
Todos los seres humanos fuimos creados por Dios con un propósito perfecto. Cuando fueron creados los primeros humanos, Adán y Eva, les fue entregado autoridad para que administren la creación responsablemente, para establecer lo espiritual en la tierra a través de una relación muy estrecha como hijos e hijas con el Padre Creador. De esta manera el jardín del Edén era un ambiente, una atmósfera donde solo había armonía entre el Padre, la humanidad y la creación toda. Pero al hacer lugar al pecado, a la desobediencia y a la rebeldía, vino el caos, la muerte y la destrucción en todo ese ambiente. Por tal razón fueron echados de ese ambiente Adán y Eva, viviendo en maldición y sujetando toda la creación en maldición y muerte. La sangre que Jesús derramó en los pies a través de los clavos nos vuelve a restablecer en los diseños originales del Padre, enderezando nuestro caminar para llevarnos por camino de rectitud y en total concordancia con sus propósitos con cada uno de nosotros. En Isaías 43, 18 y 19 dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. En Hebreos 12, 12 al 13 dice: por tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Los pies representan una forma de caminar, un camino a transitar, y el camino representa una forma o estilo de vida que podemos tener o vivir. En nuestro caminar dejamos huellas, rastros por donde pisamos, y esto representa las huellas que dejamos en nuestro pasar por la tierra, el legado o la herencia que entregamos. Las huellas que dejamos en las personas que se relacionaron con nosotros también están incluidos en esta administración. Es por eso que debemos limpiar, purificar y santificar nuestros pies en señal que se corrige todo mal caminar, se endereza todo camino de vida y se sana toda huella de daño que pudimos provocar. A causa de la sangre derramada por Jesús a través de sus pies, podemos corregir nuestro caminar y renovar el rumbo correcto de nuestra vida. Nuestra vida tiene un propósito específico y es necesario vivirlo para que toda nuestra generación lo viva también en plenitud. Determinemos a caminar por el camino que el Padre estableció para cada uno de nosotros y será un legado que dejaremos en bendición. El Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Vamos a orar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darme un propósito eterno. Tiende a afectar a mi familia y mis generaciones. Gracias por darme un sentido de vida único y especial. Gracias por hacerme tu hijo e involucrarme en tus negocios. Ahora te pido perdón por haber caminado por caminos de desobediencia, rebeldía y realizando todo tipo de pecados. Te pido perdón por dejarme llevar por los malos deseos de un corazón oscurecido y perverso.
Y si el Espíritu Santo te dice quiénes son, menciónalas. Y por tal razón he dejado huellas de dolor, angustias y pesares. Te pido ahora que sanes sus corazones a través de tu amor y perdón. En el nombre de Jesús, ahora sumerjo mis pies en la sangre que Jesús derramó por los clavos que se colocaron en sus pies. Declaro que esta sangre purifica y santifica mis pies. Ordena mi camino y endereza todo mi proceder. Voluntariamente consagro mis pies, aplicando la sangre de Jesús, para que de ahora en más me lleven por caminos de rectitud, haciendo plenamente la voluntad del Padre. En el nombre de Jesús, declaro que el Espíritu Santo me coloca en el sendero correcto. Sana ahora mis pies de toda llaga de pecado y de podredumbre. Quita ahora todo lazo que me llevaba por caminos de pecado y maldad. Rompa ahora el Espíritu Santo toda atadura sobre mis pies. Toda cadena es rota que me sujetaban a prisiones de oscuridad. Salgo a la luz y la luz de Cristo ilumina ahora mi caminar. Por eso, en el nombre de Jesús, le ordeno a todo espíritu y demonio que suelten mis pies y le quito toda autoridad para dirigirme hacia caminos de perversidad. En el nombre de Jesús, ahora, estos espíritus y demonios comparecen ante el trono de Jesucristo y Él les asigna el lugar donde deben ir. Y nunca más vuelven a atar mis pies y a arrastrarme por caminos de maldad. En el nombre de Jesús me levanto completamente en el poder y la autoridad que me fue conferida por los propósitos del Padre sobre mi vida, mi familia y mis generaciones. Declaro ahora que toda mi vida transita por senderos de justicia y de paz. Sea hecho así. Amén. Y amén. Amén. Último derramamiento. Tiene que ver con la consagración. En Juan 19, 33, 34 dice: pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que cada uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El Salmo 22, 14 y 15 dice:
Como agua ha sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me ha hundido en el polvo de la muerte. Estos pasajes bíblicos relatan parte de lo sucedido en la crucifixión de Jesús. Se describe el momento en que Jesús derramó sangre desde su corazón. La figura se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se entiende que se refiere a la sangre que empezó a correr dentro de su cuerpo como hemorragias internas. El corazón en la Biblia se refiere al lugar donde nacen todas las motivaciones de la vida, los deseos que mueven las decisiones que tomamos y los anhelos que dirigen nuestra voluntad. Mateo 5:8 dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Los textos bíblicos que se citan marcan justamente lo que mencionamos al principio. El corazón en la Biblia se refiere a la fuente de nuestros deseos, motivaciones, anhelos y vida misma. No a las emociones o a la fuente de nuestros sentimientos, como lo entendemos en este tiempo. Sin embargo, podemos ministrar nuestras emociones desde este mismo derramamiento. Las emociones o los sentimientos no pueden dirigir nuestras vidas, como muchas veces lo hacen. La cultura en la que vivimos le da mucha importancia y preponderancia. Las emociones y los sentimientos deben sujetarse a nuestro espíritu, que está dirigido por el Espíritu Santo. En los siguientes textos bíblicos veremos que hay una enorme necesidad de cambiar el corazón y que el Espíritu Santo trate con él, limpiándolo de todo pecado, maldad e inmundicia. El Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? En Hebreos 3:12 dice, cuídense, hermanos, de que ninguna de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Y en Ezequiel 26:27 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entreguemos los momentos de dolor o aflicción al Señor, quien es el único que puede llevarlos. Depositemos toda nuestra confianza en Él y permitamos que el Espíritu Santo pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón para que lo cambie de raíz. Determinemos y decidamos consagrar completamente cuerpo, alma, espíritu y nuestro corazón al Señor. Su vida, mi vida, cambiará radicalmente si le entregamos completamente el corazón y nuestras emociones y sentimientos también. Todas las veces que sea necesario, ríndale su corazón. Manifieste con sus palabras su decisión, que el Espíritu Santo gobierne las motivaciones, los anhelos y los deseos de su corazón. ¿Bien? ¿Hacemos nuestra última oración? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitir que mi corazón sea ahora limpiado, purificado con la sangre de Jesús, que derramó cuando fue traspasado por la lanza. Gracias te doy, porque toda mi vida es afectada por el sacrificio de Jesús. Gracias te doy, porque no hay nada en mi vida que no le pertenezca a Jesucristo. Por tal razón, vuelvo a confesar con mis palabras, Jesucristo es mi Señor, el dueño de todo lo que soy y lo que tengo.
mi vida, la de mi familia y de mis generaciones fueron compradas por la sangre de Jesús y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Estamos completamente ubicados como hijos en el reino del Padre y sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo, recibiendo toda herencia y riqueza espiritual. En el nombre de Jesús, decido voluntariamente rendir todas mis emociones y sentimientos al gobierno del Espíritu Santo. Te pido, Espíritu Santo, que me des las herramientas y me enseñes a educar cada emoción y sentimiento para que no guíen mi voluntad por caminos de duda, incertidumbre y ansiedades. Determino ahora darle mi corazón al Espíritu Santo y le pido que me limpie de toda maldad, de todo pecado, de toda herencia de pecado y de toda iniquidad. Espíritu Santo, te pido ahora, en el nombre de Jesús, que ministres mi corazón con la sangre de Jesús. Purifica mis intenciones, mis anhelos, mis deseos. Te pido perdón, Padre Santo, por haber albergado en mi corazón la maldad, el pecado, la rebeldía, enojos, ira, maldiciones y toda clase de perversidad. Ahora, en el nombre de Jesús, me expongo a la luz de Cristo y expongo mi corazón, la fuente de mi vida, para que me sea revelado todo pecado que necesito confesar y ser libre definitivamente. Ahora, en el nombre de Jesús, le quito toda autoridad sobre mi corazón a todo espíritu y demonio que oscureció mi corazón y me ató al pecado, a la maldad, a la rebeldía y a toda perversidad. Reprendo en el nombre de Jesús a todo espíritu y demonio que encarceló mi corazón en traumas y pecados no confesados. Ahora, en el nombre de Jesús, lo reprendo y le ordeno que salga completamente de mi corazón y quite toda evidencia de su presencia en mí.
Y en el nombre de Jesús, todo espíritu y demonio que actuó en mi corazón, ahora comparece ante el trono de Jesucristo. Y Jesucristo le asigna el lugar donde debe ir. Y nunca más vuelve a oscurecer y tender redes de maldad sobre mi corazón. Queda hecho así en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Declaro ahora que el Espíritu Santo, en su amor y poder, me libra de toda condenación del corazón, que quita todo vestigio de maldad y que purifica con el agua y la sangre de Jesús todo y completamente mi corazón. Padre, conforme a tu palabra, te pido que cambies mi corazón, que me des un corazón sensible a tu presencia y deseoso de hacer siempre tu voluntad. Espíritu Santo, lléname de tu presencia, lléname de tu palabra, lléname de tu adoración, para que brote desde mi corazón siempre la verdadera adoración. Ahora, en el nombre de Jesús, todo mi corazón rebosa de la presencia del Espíritu Santo. Todas mis motivaciones, anhelos, deseos, sueños, son guiados por la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Jesús trae ahora sobre mi corazón el agua de vida, para que desde allí brote como una fuente de abundancia toda la vida de Cristo en mí, afectando en salud todo mi cuerpo, alma y espíritu. Sea hecho así en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta tarde por tu presencia con nosotros y por la revelación de la sangre de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por habernos revelado los beneficios de los derramamientos, de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque lo has traído para que vivamos en victoria, en libertad y en sanidad. Porque nos has redimido de toda culpa, de toda maldad, y nos has colocado en el reino del Padre. Gracias, Jesús, por haber vivido lo que viviste por amor a nosotros. Gracias porque tu victoria es nuestra victoria. Gracias te doy por tu perfecto amor.
En el nombre de Jesús, te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta tarde. Y en el nombre de Jesús, declaro sobre mis hermanos y sobre mis hermanas, que todo lo que has ministrado en esta tarde, en esta noche, todo se cumple conforme a lo que está escrito, conforme a lo que hemos establecido, conforme a lo que hemos decidido y conforme a tu presencia, conforme a tu voluntad. Declaro en el nombre de Jesús que tu presencia nos guía a toda verdad. Y que todo lo que hemos ministrado ahora en tu nombre, Jesús, el Espíritu Santo lo lleva completamente a lo más profundo de nuestro corazón, a todo nuestro cuerpo, a toda nuestra alma y a todo nuestro corazón, a todo nuestro espíritu. Todo nuestro ser está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por eso celebramos tu victoria en el nombre de Jesús. Y le ordenamos al enemigo en el nombre de Jesucristo que se comporte conforme a lo que se ha determinado en estas palabras y huya de la presencia del Todopoderoso en el nombre de Jesús. Nos declaramos en completa libertad y aplico sobre mis hermanos y sobre mis hermanas, sobre mi vida, sobre nuestra familia y nuestras generaciones, que el Señor Jesús anuló toda deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibir el desfile triunfal. Poderoso de Jesús, nos levantamos en Cristo y nos declaramos que vivimos en plena obediencia, caminamos en su reino y somos de bendición, somos de luz, somos hombres y mujeres portadoras de la presencia en total autoridad y poder donde nos movemos. Y el Señor transmite todo lo que quiere transmitir a través nuestro en todos los ambientes donde nosotros estamos. Declaramos en el nombre de Jesús que donde pisan mis pies, donde pisan nuestros pies, allí su presencia se establece. Lo que toca mis manos, allí su presencia se transmite. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos levantamos como hijos amados, hijos aceptados. Declaramos que en nuestro corazón solo están las motivaciones del Padre, las motivaciones del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nos levantamos sanos en nuestra autoestima, nos levantamos sanos en nuestros recuerdos y hacemos libres a toda persona que nos hizo daño y traspasamos sus vidas con el amor y la paz y el perdón de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nos declaramos alineados totalmente a los propósitos de Dios. Y toda esta semilla que el Espíritu Santo ha derramado en cada uno de nosotros, da los frutos conforme a lo que se ha determinado. Y en el nombre de Jesucristo declaro que todas estas palabras, ninguna que salió de tu trono, de tu corazón, Señor, para ministrar a tus hijos y a tus hijas se pierde. Todo cumple propósitos en nosotros, en nuestras familias y en nuestras generaciones, desde ahora y para siempre, aún afectando nuestro pasado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén y amén. 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 Wow. Bueno, podríamos cantar, no sé. Yo les voy a pasar este material, vuelvan a hacerlo todas las veces que sea necesario, afírmenlo,
declárenlo, decrétenlo, háganlo por ustedes, por sus familias, por sus hijos, si no tienen hijos, por los que van a venir después, por sus generaciones, háganlo completo. Está muy bueno, es ministración 100% del Espíritu Santo, y acá se muestra su amor. ¿Alguna duda sobre este material? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que quieran contarnos? Nos despedimos entonces. La palabra vestigio, ¿puede ser? ¿O escuché mal? ¿Cómo? La palabra vestigio. No sé, ¿en qué momento? En la oración anterior. No, en la oración anterior. En la oración. Vestigios, restos. Cuando dijo ¿Cómo es? vestigios de maldad, restos de maldad que hay que quitar. Vestigios de Puede ser. Sí. Eso significaría vestigios. Sí, puede ser. Igual las van a tener todo en PDF, yo se las paso todo. Ahí el Señor nos estuvo ministrando con todo esto. Bueno, mis hermanos, para mí espectacular. Yo les digo de nuevo, yo fui ministrado con esto en la medida que se fueron haciendo las oraciones. Es algo extraordinario del Señor. Así que sé que Dios también lo hizo con cada uno de ustedes. Cualquier consulta los pueden hacer por privado y seguimos adelante. ¿Está bien? Pastor, la pregunta ahí del estudiante era vestigio. Vestigios. Que no queden Sí, vestigios de maldad. que no queden vestigio, es que no quede señal, que no quede huella, significa. Exacto. Que no quede nada, no quede nada en nuestro corazón. Creo que tenía que ver por ahí. Exacto. Sí. Así que bueno, mis hermanos, espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. ¿Nos mantenemos en contacto? Amén. Gracias por estar. Gracias. Bendiciones a todos. Buen descanso.